Bueno, me voy a expresar claramente para que ustedes vean que efectivamente yo pertenecía a la banda, digamos, no banda terrorista, pero yo les llamaría terrorista al grupo neonazi, pertenecía hace 14 años, ¿de acuerdo? Cuando fuera del Instituto Cardenal Cisneros se solían poner un tal Chopis y un tal Dani, no mi cuñado en este caso, pero un Dani rubio muy peligroso que es compañero del Chopis, mano derecha del Chopis, en aquel entonces era la mano derecha del Chopis. He de decir que se ponían afuera del Instituto Cardenal Cisneros. También íbamos a unos recreativos que estaban en la Plaza de los Cubos. Ahí se solían ir a jugar y hablar entre ellos sobre los hechos que habían hecho. Hemos pegado a este, hemos dado una paliza al otro, hemos hecho tal y hemos hecho cual. Es decir, galardeaban de las mariconadas que hacían, porque iban siempre en grupitos. He de decir que aparte de Chopis y de Dani, conocí varios nombres, como puede ser Malboro, Franco, etcétera. Franco en el fondo no era mal chaval, era neonazi, no sé si ahora lo sigue siendo, pero no era mal chaval. Un tal denominado Franco. Dani el rubio, y después de Dani el rubio también estaba el Chopis, y había muchísimos más. De acuerdo. Iban al Parque del Oeste y también se ponían en un chino que estaba al lado del McDonald's, en aquella época, quiero decir, en un chino que estaba al lado del McDonald's. Tiraban piedras a los escaparates chinos, es decir, para romper los escaparates, y rompieron bastantes escaparates de China. Es decir, que esto lo hacían con rencor, por culturas, por diferencia de culturas, por ser de distintas razas, por ser mariquita. ¿Qué importa que sea mariquita? ¿Qué importa que sea de otra cultura? ¿Qué importa esas cosas? Nos tenemos que respetar entre todas y entre todos. Y vuelvo a decir que pertenecía a este grupo. Y no me veo nada digno por ello de pertenecer a este grupo, pero yo estaba con ellos, pero no era como ellos. Es decir, que yo llevaba el pelo largo. Y por eso mismo, desde la Plaza de los Cubos, este Daniel Rubio, conocido como Daniel Rubio, muy peligroso, que solía llevar, no cuchillos, espadas prácticamente, me llevó con un puñal desde la Plaza de los Cubos hasta Argüelles, con un puñal en la espalda y con un señor mayor a la derecha, diciéndome el señor mayor que qué hacía con este individuo, al otro, a Dani, le decía que qué hacía con este individuo. Y me llevó con la navaja en la espalda, desde Plaza de los Cubos hasta Argüelles. De acuerdo, ahí se reunían en otro parquecito que había en Argüelles. He de decir que después hacían las denominadas cazas. Las cazas la hacían por diferencia de cultura, por raza o por condición, ¿de acuerdo? Es decir, si era de una cultura distinta a una persona, si era de una raza distinta a la persona, o si era mariquita la persona. En mi caso van a por mí, porque soy mariquita, entre comillas, para ellos, y porque sé cómo actúan y cómo piensan. Pues sí, estuve con ellos unos 2 años aproximadamente, con este tipo de gentuza, que lo que hacía era pegar, matar y asesinar por raza, condición o cultura. Su forma de actuación cambió con el tiempo. Es decir, ahí sí, hacían eso, pero más adelante cambiaron su forma de actuar. Es decir, no querían ya crear el pánico, su forma de actuar, de pensar y de reaccionar, porque yo llegué a lo más alto de la escala esta y estuve con los neonazis, he de decirlo que estuve con ellos unos 2 años, llegué a la escala más alta. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues se infiltraron en la sociedad. Se infiltraron en la sociedad en distintas clases, como rock, hip hop, punk, heavy, etcétera. ¿Y cómo se infiltraron? Teniendo conocimiento de todo tipo de música. Pues saben todo tipo de música. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, les voy a decir el nombre, pero no les voy a decir los apellidos. Un tal Luis sabe todo tipo de música, todo tipo de música. Con un padre militar y metidos en la extrema derecha. Es decir, que la extrema derecha tiene su conexión con el movimiento neonazi, ¿de acuerdo? Lógicamente tiene muchísima conexión la extrema derecha con el movimiento neonazi. Es decir, que me han obligado a hablar esta gentuza sobre esto. Sobre que yo no me considero, vamos, el tiempo que estuve con ellos, lo que hice fue llegar hasta lo más alto de ellos para poder destruirles. Y ahora es cuando les estoy destruyendo. Ahora es cuando les estoy destruyendo. Pues las intenciones de este grupo es muy peligrosa.
unas intenciones muy peligrosas y están metidos con la extrema derecha. Todo esto tiene conocimiento del ejército, de acuerdo, de todo ello. Y de que me quieren matar también tiene conocimiento el ejército. De hecho, sé mucho sobre esta gente. Y de hecho, en los entrenamientos, cuando yo entrenaba para el ejército, que tenía unos entrenamientos en Madrid, pusieron pintadas en el suelo el movimiento neonazi y se cargaron todas las estanterías donde yo hacía el ejercicio para no dejarme entrenar. Porque no les convenía a ellos. Es decir, otra cosa más, que aparte de haber estado yo en ese movimiento neonazi esos 2 años, llegué hasta la escala más alta, es decir, que son fácilmente camuflables, se camuflan muy bien. Lógicamente se infiltraron en todo tipo de sociedades, es decir, heavy, rock, punk y diversas culturas. ¿Pero por qué hicieron esto? Para coger más poder. Cuanto más poder tengan, más peligrosos se están haciendo internacionalmente y de hecho ya son muy peligrosos internacionalmente. Como bien dije, salían a matar y ahora a priori ya no es eso lo que quieren. Lo quieren conseguir pero un poquito más a distancia. ¿De acuerdo? A mí me quieren matar porque según ellos soy un trucha, un mariquita. Y aparte de ser trucha y mariquita, porque estoy teniendo muchas pelotas y les estoy dejando en pelotas. Les estoy dejando en pelotas al movimiento neonazi, pero en pelotas. Nunca mejor dicho, están en pelotas ya. De hecho, yo pertenecía a ese grupo 2 años, pero después estuve otros 8 años indagando, hasta que llegué al líder de ellos. Un líder muy camuflable, que se camufla muy bien, lógicamente. Es muy camuflable, perdonen, que no me sale la expresión de la palabra. Lógicamente son muy peligrosos y sus tendencias son de racismo, odio y xenofobia. Racismo, odio y xenofobia, vuelvo a repetir. Entonces, quiero que quede claro que tuve la permanencia en este grupo durante 2 años. He dicho algunos nombres que me acuerdo yo. Hay bastantes más, y estuve con ellos en un bar de Moncloa, estuve con ellos en los recreativos de Cubos, estuve con ellos en Tetuán, estuve con ellos en Cuatro Caminos, etcétera, etcétera. Es decir, que me vio gente con ellos, ¿de acuerdo? Y en el instituto, en la puerta, se ponía el tal Chopis y el Dani el Rubio. ¿De acuerdo? Dani el Rubio, muy peligroso, de hecho. He de decir más cosas sobre este tipo de gentuza. Se movían de los estadios de fútbol y se siguen moviendo los estadios de fútbol radicales. Eso lo sigue estando habiendo. Pero eso es lo de menos. Los nazis con Martin y eso es lo de menos. Son los altos cargos lo que se está moviendo y altos cargos en el Estado los que son muy peligrosos. Pero más peligrosos que los que Martin con cabezas rapadas, ¿de acuerdo? A esos los detienen y quedan muy bien como que los han detenido y ya está. Y después les sueltan a los 2 días. Pero el hecho no es eso, el hecho son los altos cargos que está detrás de todo esto. ¿De acuerdo? Creo haberme expresado correctamente sobre esto. Y ahora que ya les he hablado, para que vean que efectivamente estuve en este grupo hace 14 años y que duré 2 años en ese grupo, no sé cómo, con el pelo largo, no agredí a nadie, no hice daño a nadie, porque me parecía nefasto lo que hacía esta gentuza. Esta gentuza me parecía nefasto lo que hacía, por lo cual yo ni agredí a nadie ni hice daño a nadie. Eso sí, les estudié milimétricamente. Durante esos 2 años, más luego otros 6 años que estuve con los camuflados. Les estudié tan milimétricamente que sé toda su forma de pensar, actuar y estar en acción. De hecho, parte de esos cabezas rapadas que había, ahora están camuflados como algunos heavies, otros en rock and roll, otros en rap y otros en hip hop. He de decir que aprendieron la música que no les gusta, porque ellos odian esa música, pero sin embargo la aprendieron para mezclarse entre la sociedad y una vez que están mezclados coger todo el poder que pudieran. Y de hecho son muy poderosos, están armados paramilitarmente, de hecho lo sabe el ejército, que están armados paramilitarmente y en diversos países, no solo en España, y con mucha fuerza. ¿De acuerdo? Ya saben entonces la estancia que tuve yo. Ahora bien, les voy a hablar, si tengo tiempo, en este pequeño tiempo les voy a hablar sobre el señor Rajoy, y les voy a hablar también sobre las verdades del PP. La trama Gürtel pagó durante años viajes y fiestas a la familia Sepúlveda Mato. Esa es la conclusión a la que ha llegado la UDEF en un informe remitido ayer a la Audiencia Nacional
que analiza la documentación intervenida en la nave industrial alquilada por la trama corrupta y que afecta al exalcalde popular de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y a la ministra de Sanidad, Ana Mato. Los investigadores, perdonen que no se me ve, ahora sí se me ve. Los investigadores concluyen que la trama dirigida a Francisco Correa les pagó con dinero negro servicios turísticos por valor de 50.049 euros entre 2000 y 2003. La documentación refleja decenas de viajes en avión, tren y alquileres de coches y noches de hotel en España y en el extranjero Sepúlveda. Mato, sus 3 hijos, incluso una empleada de hogar. De acuerdo, Mato, sus 3 hijos, incluso una empleada de hogar. El informe también refleja 2 obsequios de Gürtel para Mato y el pago de 3 cumpleaños y una comunión de familia por 12.000 euros. Su entorno dijo el viernes no se le ha pasado por la cabeza dimitir. El PP ha esbozado 2 líneas de defensa. ¿Cuáles han sido? Pasar por víctima y desacreditar al informador. Esas han sido sus líneas de defensa. Pasar por víctimas, son víctimas, y desacreditar al informador. El fiscal citará declarar a Bárcenas, La Puerta y Trías por sobresueldos. Está implicada bastantes políticos del PP. Por ponerse sobresueldos, están implicadas bastante gente del PP. Pero siempre tienen esta frase después de estafar: dimito. Es decir, ellos estafan y se ponen sobresueldos en dinero negro, en dinero de estafar a las arcas públicas, es decir, a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, y después tienen la palabra que utilizan ellos, dimito. Es decir, es increíble, se ponen sobresueldos y demás. Creo que ha quedado claro en lo que me he expresado correctamente y la permanencia que tuve esos 2 años a sector neonazi, por qué sé tanto de ellos y por qué les quiero destruir. Porque son racistas con odio y con xenofobia. Y eso para Jesús no es bueno. De hecho, voy a por ellos. Igual que ellos van a por mí, yo voy a por ellos. Nada más que eso. Y decir que fíjense, para fiarse del PP, fíjense, sobresueldos, dinero negro y después la palabra dimito. Y hay implicada muchísima gente del Partido Popular. Y decir que, como todos los políticos, una panda de chorizos. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias.